Vamos a estar compartiendo un pasaje de la Biblia que todos conocemos y que yo sé que muchos de nosotros no sabemos de memoria. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Salmos, capítulo 23. Quien lo sepa de memoria lo recita. Decía en el culto anterior, en la primaria nos ponían a repetir siempre este versículo todos los días. Y eso me hizo aprender. Me lo dice la palabra de Dios. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por permitirnos estar aquí. Habla a nuestras vidas, a nuestros corazones. Que no seamos nosotros, que no sea palabra humana, sino que tu Espíritu, Señor, lleve tu palabra y penetre cada corazón con el único objetivo de exaltar tu nombre, conocerte más para amarte mejor, Señor. Gracias por tan gran privilegio en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pueden sentarse. Este es un salmo que todos conocemos, ¿verdad? Es un salmo, uno de los salmos más frecuentes. Y es el que vamos a estar viendo en esta mañana. Definitivamente vivimos en tiempos convulsos. La generación en medio de la cual nos ha tocado vivir aborda todo problema y dificultad con la misma intención. Pero exige sus derechos, primero exige sus derechos y luego nada importa. Es frecuente en nuestros días ver marchas, manifestaciones y protestas de una generación que reclama sus derechos aún bajo circunstancias totalmente fuera de lo que es lógico, ético y moral. Pero no es una característica exclusiva del mundo. Aún en el evangelio que se ha venido predicando de unos años hacia acá, aborda a Dios de la misma manera en que esta generación ve a sus autoridades. Meramente como un suplidor y protector, mas obviando totalmente sus deberes ciudadanos. Ya no vemos campañas publicitarias invitando a las personas a conocer y cumplir con sus deberes. Yo recuerdo y decía siempre, me siento viejo diciendo esto, pero cuando yo era adolescente, en la televisión habían publicidad, habían anuncios que nos invitaban a ser responsables y a cumplir nuestros deberes. Por ejemplo, el teléfono público es tu amigo. A no maltratar los teléfonos públicos. Había otra, por ejemplo, en cuanto a los grafitis en la pared, que si usted lo encontraban pintando una pared, a usted lo ponían a pintar. Usted compraba una lata de pintura, usted lo ponían ahí, usted veía a la gente pintando lo que había hecho en la pared. Y había otro que decía que no desperdiciemos, dice el agua es vida, no la desperdicies. Y había otra que decía, el sexo puede esperar. O sea, nunca me olvida eso. Sin embargo, eso no es que yo soy muy viejo, ¿oyeron? Por si acaso. Pero eso no lo vemos hoy día. Tampoco vemos padres enseñando a sus hijos estas cosas. Y es también por esto que la iglesia de hoy día no pide, reclama. No espera, arrebata. No confía, sino que arrebata su milagro, se empodera. Ora a su Dios pidiendo, exigiendo, reclamando. Mas no vemos la misma iglesia predicar qué se espera de un hijo de Dios y cuáles son sus deberes cristianos. Cuando leemos este salmo lo abordamos desde ese mismo punto de vista. Pero el pasaje nos deja algo de forma implícita que queremos ver esta mañana antes de avanzar directamente y desglosarlo punto por punto. Este salmo es la introducción a un grupo de salmos desde el capítulo 23 hasta el 28 que en cierto aspecto tocan cada uno alguna característica de nuestro Dios como pastor. Este es el salmo más familiar y más amado. Describe el amorío, cuidado de Dios por su pueblo en términos tomados del trabajo de un pastor. Esta imagen fue significativa especialmente para David por su experiencia como pastor. Muchos otros pasajes del Antiguo Testamento describen a Dios como pastor de Israel. Lo pueden ver en Isaías, por ejemplo, 40:11. ¿Me pueden acompañar allá?
Leo en la versión nueva, la nueva versión Las Américas, que dice el 40:11 de Isaías: como pastor apacentará su rebaño, en su brazo recogerá los corderos y en su seno los llevará. Bajo una metáfora tomada de la escena de la vida pastoril, lo que David conocía bien, describe el cuidado providencial de Dios que prodigia el refrigerio, la dirección, su protección y abundancia, y que da así base para que confiemos y tengamos a hacer un favor perpetuo. El verso 1 de este capítulo 23 de Salmo dice: Jehová es mi pastor. Inmediatamente el salmista hace esta afirmación. Hay algunas cosas que debemos resaltar. En primer lugar, Jehová es mi pastor. Esto lo vamos a ver en la segunda parte del mensaje. Pero esas palabras enseñan al creyente a experimentar satisfacción por el cuidado del gran pastor del universo, el redentor y preservador de los hombres, que con gozo reflexiona de que él tiene un gran pastor y ese pastor es Jehová. Pero en segundo lugar, y es donde vamos a avanzar ahora, el versículo implícitamente nos dice lo siguiente. Dice, por ejemplo, Jehová es mi pastor. Por lo tanto, David dice que él es ¿qué? Oveja. Inmediatamente, por ejemplo, Yasmín dice, Dilcia es mi mamá. Dilcia se vuelve la madre de Yasmín, pero Yasmín se vuelve ¿qué? La hija de Dilcia. Inmediatamente David dice, Jehová es mi pastor. Él se presenta claramente como una oveja. La pregunta es, ¿todo el que dice ser oveja entonces es oveja? ¿Todo aquel que se sabe estos versos y lo repite, de verdad pertenece a ese rebaño que habla el salmista? Nos preguntaríamos entonces, ¿cómo sabemos? Inmediatamente David dice, él es mi pastor, se hace oveja. La pregunta es, ¿son todos ovejas? ¿Todo aquel que repita este pasaje y diga Jehová es mi pastor, es simple y llanamente una oveja? No es así. La palabra de Dios nos muestra a nosotros cuáles son las características de estas ovejas. Y es simple y llanamente de estas ovejas que son de este pastor la que van a disfrutar de los beneficios que el Salmo entonces nos va a desglosar. Yo digo, por ejemplo, todos aquellos que están dentro del templo son cristianos. Un ejemplo. Cuando una persona entre al templo y vea un grupo aquí, va a pensar que son cristianos. Y los que están fuera, ¿qué son? No son cristianos. David dice, se hace oveja. Entonces vamos a ver quiénes son esas ovejas. ¿Cuáles son las características de esas ovejas? Porque el Señor habla de sus ovejas. Él dice cómo son sus ovejas. Entonces vamos a ir a ver cómo son esas ovejas y luego vamos a retornar al Salmo 23. Cuando nosotros vamos al libro de Juan, capítulo 10, verso 27, recuerden que tengo la nueva versión Las Américas, dice, mis ovejas, hablando Jesús, oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. La obediencia es una característica fundamental de sus ovejas. Ellas no solo escuchan, ellas responden al llamado del pastor. Primera característica. Las ovejas de Dios son obedientes. Dice Mark Jones, Dios piensa mejor de tu obediencia que de ti mismo. Nuestra obediencia habla realmente de nuestro concepto de Cristo. John Piper dice, la obediencia confirma nuestra confianza en Dios. Y en 1 Samuel capítulo 15, cuando nosotros vamos a 1 Samuel capítulo 15, versículo 22 al 23, el Señor habla, dice Samuel, y Samuel dijo, se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor. ¿Entiende? El obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención que la grasa de los carneros. Dios se complace más en tu obediencia que en tu sacrificio hacia mí. Una característica principal de esas ovejas de Dios, las que pertenecen a su rebaño, es su obediencia. ¿Y saben qué, hermano? No siempre será fácil obedecer. Obedecer no es sencillo. Y más a nosotros que vivimos vidas planeadas y diseñadas a nuestra medida.
Y todo lo que se salga de ahí para nosotros, no entramos en eso. Obedecer para nosotros no es fácil. Pero ¿saben qué? Las ovejas de Él le obedecen, le escuchan, prestan atención. Y lo único que hacen al escuchar su voz es actuar. Es actuar. Las ovejas de Dios no le dicen, ¿y por qué tenemos que ir por ahí? No le cuestionan. Dicen, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, ellas no preguntan, ellas van por ahí. Las mías obedecen. De otra forma, que las ovejas son llamadas en la palabra en la Biblia, la podemos equiparar como nacidos de nuevo. Aquellos que hoy son ovejas estaban muertos y Cristo nos dio vida. Inmediatamente Dios nos da vida, nosotros nacemos de nuevo. Y esos nacidos de nuevo son las ovejas del Señor. Es decir, que cuando nosotros hablamos de nacer de nuevo y de las ovejas del Señor, estamos hablando de los creyentes. Dice Primera de Juan 3:9, vamos allá. Primera de Juan capítulo 3, verso 9 dice, ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. No puede pecar porque es nacido de Dios. Él no practica el pecado. Hubo probablemente un tiempo en que nosotros no pensábamos si nuestras acciones eran pecaminosas o no. Y no estábamos apenados por obrar de mala manera. No teníamos lucha contra el pecado. Éramos amigos. Ahora nosotros debemos odiar el pecado, huir de él, luchar contra él. Aquel que ha sido cambiado por Dios gime bajo su presencia. Se lamenta cuando cae bajo su influencia y anhela ser librado de él. En una frase, el pecado no le agrada. Dice J.S. Riley, es para él una cosa abominable y lo ve, y no lo ve con indiferencia. Cuando nosotros no teníamos a Dios, nosotros vivíamos en pecado, nosotros nos deleitábamos en pecado. Pero inmediatamente nacemos de nuevo, el pecado para nosotros es repugnante. Nosotros debemos repudiar el pecado, y esa es una característica que Juan nos dice de los nacidos de nuevo. Permiso, hermanos. Dice entonces, no practica el pecado. No estamos hablando que él no peca. Porque incluso la palabra de Dios dice, si alguno peca, abogado tiene. La palabra de Dios infiere que en algún momento hemos de pecar. Lo que no hace es que él vive en pecado. Las ovejas del Señor no viven en pecado. Él puede que caiga una vez, pero no es su actuar normal. No es su vida, no es su constancia. ¿Saben por qué? Por lo primero. Porque él escucha y él obedece. Cuando él obedece, él se aleja del pecado. Él se aleja del pecado. No solamente Primera de Juan nos dice eso. En el 2.29, de ahí mismo de Primera de Juan, en el 2.29 nos dice, a nosotros, si saben que Él es justo, saben también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Todo el que hace justicia es nacido de Él. El hombre regenerado es santo. Se esfuerza por vivir según la voluntad de Dios, hacer lo que le agrada y evitar lo que Él aborrece. Su objetivo y deseo es amar a Dios con todo su corazón, alma, mente y fuerza, y a su prójimo como a sí mismo. Quiere seguir mirando a Cristo como su ejemplo, además de tenerle por su Salvador y hacer lo que Él le manda, con lo que puede ser su amigo. Sin duda, esta persona no es perfecta y Él lo sabe mejor que nadie. Algo que caracteriza a las ovejas del Señor, son justas. Buscan por todas las maneras agradar a Dios. Su parámetro es agradar a Dios. Mira, hay que hacer esto, dice, agrada a Dios. Hermanos, cuando José fue tentado, lo primero que salió de la boca de José fue, ¿cómo haría yo este gran mal contra Dios? O sea, después él pensó en su esposo, él pensó en él, él pensó en ella, bien. Lo primero de él, no es que yo no puedo hacer este gran mal contra Dios. Y el problema de la iglesia de hoy en día es que difícilmente nosotros tenemos a Dios en primer lugar.
Yo voy a poner un ejemplo. Algo que hablaba anoche con mi esposa. La ley dice actualmente que a las 7 de la noche todos los negocios tienen que cerrar. Dice la ley, ¿verdad? ¿O no me equivoco? Si me equivoco me lo dicen. Si yo tengo un negocio, el primero que tiene que cerrar a las 7 soy yo. ¿Saben por qué? Porque Dios se complace en que yo me someta a las autoridades. En cositas tan pequeñas como esas. Simple y llanamente. Nuestro pensar siempre tiene que ser que agrada a Dios. ¿Saben por qué? Porque Dios nos capacitó cuando nosotros creímos en Él para hacer eso. Antes pensamos totalmente diferente a Dios, ahora no. Ahora tenemos la capacidad de decir, eso no agrada a Dios, yo no puedo hacerlo. Simplemente no puedo. Y una característica que Juan nos dice a nosotros de un nacido de nuevo es esa. Es justo. Primera de Juan 3:14 nos dice a nosotros también lo siguiente. Nos dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama, permanece en muerte. ¿Sabe una característica de aquellos que han nacido de nuevo? Aman. Y dicen, no, pero claro, no hermano, mire, si algo se nos hace difícil a nosotros todavía hoy es amar a nuestro hermano. Como la Biblia lo manda, totalmente. Un hombre regenerado tiene un amor especial por los verdaderos discípulos de Cristo. Como su palabra en el cielo, como su Padre en el cielo, ama a todos los hombres con un amor general, pero tiene un amor especial por aquellos que son como Él. Como su Señor y Salvador, ama a los peores pecadores y podría llorar por ellos, pero tiene un amor especial para sus hermanos, los creyentes. La Biblia nos presenta a nosotros una cédula, o sea, la cédula del cristiano, la cédula, saca su cédula. La Biblia nos dice, en esto conoceréis que sois mis discípulos. ¿Cómo? Si tienen amor los unos por los otros. Lo que nos va a caracterizar a nosotros como creyentes es el amor. Nuestra característica principal, que cuando la gente nos vea va a decir, ahí hay algo diferente, ahí hay algo raro. Yo recuerdo cuando nosotros éramos jóvenes, andábamos juntos siempre, Geraldo, Percy, yo, habíando un grupo más. Y yo recuerdo que cuando todos los muchachos llegaban a mi casa, mi papá me decía, es que ustedes son raros, ustedes tienen que ser raros. Pues que ustedes siempre están juntos. Siempre, siempre. Y eso fue una generación muy buena. O sea, jugábamos basquetbol, no íbamos para tal sitio a estudiar, veníamos para el estudio, nos pasamos el día entero aquí en el colegio, después en el colegio una biblioteca, después jugando basquetbol y después en el templo. Y mi papá decía, es que no, es que ustedes tienen que ser raros. Mi papá llegó a preguntarme, hermano, tú eres extraño. Dímelo, hombre, tú eres mi hijo. Y yo no. Pero la relación que había entre nosotros, hermano, esa generación, todo el que nos veía decía que no. Y saben que cuando las personas no ven a nosotros, tienen que decir, no, es que hay algo extraño. Yo quiero eso que ellos tienen. Hugo decía que la última vez que se paró, hablaba de llevar las cargas los unos de los otros, lo mencionó por encima. Y él decía, es tirarse al hermano encima. Y es así. Es que lo que le afecta a usted tiene que afectarme a mí. Porque cuando la palabra de Dios nos habla a nosotros de un cuerpo, hermano, nosotros tenemos que buscar qué es el cuerpo, cómo trabaja el cuerpo. Y no hay una parte del cuerpo que se afecte que no afecte a las demás. No hay. Usted no puede dejar el riñón en su casa, quédate ahí en lo que tú te sanas e irte. No puede. Una parte nos afecta a todos. Y el amar al prójimo, saben que ser empático con el prójimo es identificarse con el prójimo. Es que lo que a usted le pasa a mí me afecta. Yo me duelo con usted, yo lloro con usted, yo me alegro con usted. Y es difícil decir que todavía a nosotros nos falta ese tipo de cosas. De yo llamar a Percy y decirle, brother, no, así no, eso está mal. Y que Percy diga, es verdad, no. O usted dice, no, yo no me meto en la vida del hermano. O el hermano dice, nadie se mete en mi vida. No, hermano, no. Una característica fundamental de los creyentes es que hay que meterse en la vida de los demás. La Biblia a mí, el Señor me dio toda la autoridad de meterme en su vida. Quiera usted o no quiera, métase en la mía, a mí no me importa. Ahora en la suya yo me voy a meter. O tengo que meterme. Porque saben que eso caracteriza a las ovejas del Señor. Porque las ovejas del Señor no solamente obedecen. Las ovejas del Señor no practican el pecado, hacen justicia. Las ovejas del Señor aman, son locas, amando. Esas son las ovejas de Él. Esas son las ovejas con las cuales el salmista se compara. Cuando él dice, yo soy una oveja de Él. El Señor le dice, así son las ovejas mías. Ahora, habiendo analizado eso, usted se pregunta entonces, si usted es una oveja del Señor. Es como que el Señor nos da a nosotros un parámetro, una regla, y usted se mete ahí y dice, no calzo. Ah, pues no. Yo obedezco, yo amo, yo vivo una vida justa, yo
Usted se analiza. Ahora, si usted dice, sí, yo soy así, bien, podemos avanzar entonces a este salmo. Porque las promesas que vienen a continuación, o las verdades que vienen a continuación, son para esas ovejas. No es que usted se sienta, no, son para esas ovejas, de las cuales Él es pastor. Bien, avancemos. La palabra de Dios nos dice entonces, ¿de qué disfrutan esas ovejas? En primer lugar nos dice el verso 21, que el pastor no es cualquier pastor. No, de esas ovejas no es cualquier pastor, hermano. Jehová es su pastor. En Israel, como en otras sociedades antiguas, la obra de un pastor era considerada la menor de todas las obras. Si una familia necesitaba un pastor, siempre era el hijo menor. ¿Ustedes recuerdan a David, verdad? Quien obtuvo una asignación poco placentera. Jehová ha escogido ser nuestro pastor. El gran Dios del universo se ha detenido para tener tal cuidado de ti y de mí. No hay un cargo más despreciable que el de un pastor, pero Dios no desdeñó el apacentar a su rebaño, el guiarlas, gobernarlos, defenderlos, el tener cuidado de ellos y sanarlos, el atenderlos y cuidar de ellos con cariño. David conocía esta metáfora de una manera singular, al haber sido pastor él mismo. El pastor vive con su rebaño y es el todo para ellos, guía, médico y protector. Quien guía a esas ovejas es Jehová. Cuando nosotros hablamos que el cuidado, la provisión, la protección depende el 100% de su pastor, y usted dice, el mío es Jehová. ¡Wow! ¿Qué pastor yo tengo? Yo no tengo cualquier pastor. Mi pastor es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Mi pastor fue el que creó el mundo. Mi pastor es el dueño de todo. Ese es mi pastor. Wow. Hermanos, si yo le digo a usted, por ejemplo, que durante estos próximos 4 años, Abinader lo va a mantener en todo. Todo. Usted nada más tiene que hablar. Hambre. ¿Saben qué, hermano? Usted andará con el pecho así. ¿Sé qué es lo que tú quieres? ¿Un nombramiento? Tú me dices que yo lo llamo de una vez. Hermanos, nuestro pastor, quien está a cargo de nosotros, de nuestras necesidades, quien nos lleva así cargado, es el creador del universo. Y David sabía esto. Señores, David no dijo de qué. Bueno, Jehová es mi pastor. No. Jehová es mi pastor. Y con base en eso, él dice entonces, en la parte segunda del verso 1, teniendo tal pastor, en primer lugar, nada me va a faltar. Nada. Esto no quiere decir que Dios nos va a dar todo lo que pidamos. No, hermanos, eso quiere decir que Dios nos va a dar todo lo que Él entiende que nosotros necesitamos. Pablo decía, en teniendo comida y abrigo, estemos contentos. En 1 Timoteo 6:8. Así que teniendo sustento y abrigo, contento. Cuando nosotros analizamos la vida de Cristo, la vida de Pablo, hermanos, no hubo lujos. No hubo lujos. No hubo lujos. Si están en la mano de Cristo, a nosotros nos van a dar muchos beneficios y vamos a ser ricos. Yo estoy mal espiritualmente. Cristo estuvo mal espiritualmente. Pablo, señores, Pablo no salía de una cárcel. Y el Señor no tenía una almohada. Una almohada no tenía. El Señor no nos promete a nosotros lujos, hermano. No. Beneficios económicos, grandes cuentas de banco, no. Lo que el Señor sí promete es que Él va a tener cuidado de nosotros en cuanto a nuestra provisión y nuestro cuidado. Lo necesario. Lo necesario. No es, nosotros perdemos el tiempo en nuestras vidas pidiendo cosas que nosotros entendemos que es una necesidad prioritaria. No. Hermano, no está mal tener grandes aspiraciones. Lo que está mal es entender que Dios está obligado a darle a usted los sueños de su vida. No es así. Es tanto así que nosotros nos enfocamos más en lo que a nosotros nos hace falta que en lo que tenemos. Nosotros nos levantamos hoy, el 99% de lo que estuvo aquí abrió un closet con más de una muda de ropa. Y pudo escoger. Pudo escoger qué desayunar. Tiene comida en su casa. Y está sentado aquí bajo aire acondicionado. Y hay muchos actualmente escondidos en una cueva porque están predicando el evangelio. Hermano, ya con eso es suficiente. Y yo le apuesto que nosotros hoy nos vamos a la cama y muchas veces nos damos gracias por lo que hicimos durante todo el día. Caminamos. Nos movemos, tenemos salud. Y lo vemos como algo, ¿no? Por eso es normal. Nosotros no nos dimos cuenta
que era un privilegio andar en las calles hasta que nos trancaron en nuestras casas. Bueno, el Señor ha prometido darnos lo necesario y Él lo ha cumplido. Ahora, malos somos nosotros, que nosotros pocas veces nos detenemos a dar gracias a Dios por esas cosas. Un beneficio del gran pastor que tenemos es que, mire, nada nos falta. Revise su vida, analice su corazón, evalúe eso, y yo sé que usted va a terminar dando gracias a Dios. No solamente Jehová es nuestro pastor y nada nos falta. En el verso 2, Él dice, en lugares delicados pasto me hará descansar. El pastor también conocía los buenos lugares para hacer descansar sus ovejas. Él dice, en lugares delicados, ¿quién me hará descansar? Yo. No, Él. Él conoce los pastos delicados. Él conoce dónde podemos ir a pastar. No yo. El mejor lugar donde yo puedo estar, no soy yo que lo conozco, hermano, es Dios. Nosotros hacemos un plan de vida y creemos que eso tiene que ser así. Hermano, el mejor plan de vida que usted puede tener, que el Señor tiene para usted. Cuando yo entré a la universidad, yo tenía un plan de vida que yo no iba a estar ni aquí ni casado. Ahora mismo no, yo no debía. Yo tenía que estar a esta altura de juego en Brasil. Y el Señor dijo, no, usted va a estar aquí. ¡Tarán! Hermano, no hay mejor plan que el que el Señor tiene para nosotros. No hay mejor plan. Entonces, mira, yo quiero hacer esto. Y luego el Señor, no, hermano. ¿Saben quién sabe dónde están los mejores pastos para usted? El Señor. ¿Dónde está el mejor descanso? El Señor. Yo no le estoy llamando a no aspirar. No, hermano, yo le estoy hablando de avanzar en la vida con un corazón dispuesto a caminar por donde Dios quiere que usted camine. Y yo le aseguro 100% que ahí usted va a ser feliz. Si camina por donde Dios quiere, de eso no hay duda. Él fielmente guía a sus ovejas a delicados pastos. No mencionados con respecto al alimento, sino como un lugar fresco, de refrigerio, aguas de reposo, tranquilas, cuyo correr invita al reposo. Si alguien sabe hacer descansar al hombre, hermano, es Dios. Por eso con toda confianza Él nos dice a nosotros, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Yo los haré descansar. Yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Jesucristo es el único que puede dar descanso a nuestras almas. Si tu alma está en confusión, si está cansada, exhausta y muy cargada, entonces estás leyendo el pasaje correcto. Porque Jesús quiere darte descanso. No vas a descansar cuando tus hijos crezcan, cuando te cases, cuando tengas una mejor cuenta de banco. Vas a descansar solo cuando Jehová sea tu pastor. Solamente ahí, hermanos, hay descanso. Solamente ahí. Solamente ahí. En el verso 3 del Salmo nos dice, confortará mi alma. Confortar aquí significa restaurarla, avivarla, aliviarla. Dice, por sendas de justicia, las de seguridad dirigidas por Dios y agradables a Él. Así como el pastor conduce a sus ovejas hacia el agua tranquilas para que reposen y se aseen, así el Señor restaura y refresca el alma del creyente. La lección espiritual es clara, hermanos. El Señor provee perdón y paz para aquellos que le siguen y eso es refrescante para el alma. El liderazgo del Señor es que nos dirige por caminos correctos en cuanto a sus sendas de justicia. Un buen pastor sabe exactamente por qué camino lleva a sus ovejas para que lleguen seguras al redil. De la misma manera, Dios guía a los suyos por el camino correcto sin perder a ninguno de ellos. Esto lo hace para cuidar, saben que de su propia reputación. Y por eso dice, por amor de su nombre. Hermano, si alguien sabe brindar confort al alma del hombre, es Cristo Jesús. Es el creador del alma del hombre. Si alguien sabe llevarnos a lugares de reposo, es Cristo Jesús. Aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Sombra de muerte. El Señor a nosotros no nos promete que no vamos a pasar por valle de sombra de muerte en ningún momento.
El Señor no nos promete a nosotros que cuando nosotros vengamos, lo di ahorita, tengo que decirlo con el pastor aquí, ¿verdad? El Señor no nos promete a nosotros que cuando nosotros vengamos a la vida cristiana todo va a ser color de rosa, ni color de Richie. Hermano, mire, no, al contrario. No, hermano, no. Usted va a luchar en contra del mundo. Usted va a ir en contra de todo un sistema. En contra de todo. Cuando yo estudiaba en el bíblico, yo recuerdo que aquí había un colmado, donde Anita, yo sé que usted lo recuerda. Yo recuerdo que yo era recién convertido, y yo fui a comprar, la Anita me devolvió de más. Aparte de que yo era creyente, yo no lo iba a tomar. O sea, nadie engañaba a Anita, diciendo que uno la quería mucho. Y yo se lo devolví. Yo recuerdo que un profesor de aquí me dijo, estos muchachos todos los días son más cobardes. Usted vaya en contra, usted lo van a atacar por eso en la universidad, en el colegio, en todo. Usted vaya en contra de eso. ¿Y saben qué? Y tampoco el Señor nos dice a nosotros que no vamos a pasar por dificultades como cristianos. El salmista dijo, aunque yo ande en valles de sombra de muerte. Él no dijo, tú vas a eliminar el valle de sombra de muerte. No, no, no. Él dio por seguro que le iba a pasar. Ahora él dijo, no voy a temer. No por mis fuerzas, sino porque tú estarás conmigo. El Señor no prometió que no íbamos a estar en el valle de sombra de muerte, pero sí prometió que no íbamos a cruzar solo ese valle de muerte. Todos nosotros en algún momento de nuestras vidas vamos a pasar por valle de sombra de muerte. O estás pasando por un valle de sombra de muerte. El consejo en esta mañana es el que da el salmista. No tenga temor. No tenga temor. ¿Saben por qué? Porque el Señor está con nosotros. Y lo que da la paz al salmista aquí es conocer esta verdad, de que Dios está con él. Hermanos, el salmista también dice, en ti pondrán sus fuerzas los que conocen tu nombre. Conocer al Dios a quien servimos, el pastor que nos guía, nos da paz en medio del valle de sombra de muerte. Saber que yo ando con Dios, sin importar lo que ocurra, debe causar paz en mi corazón, en mi vida. Turbarse es humano. Es humano, hermano. Es humano. Pero en medio de esa dificultad, tener un corazón claro, sereno, tranquilo, de que no importa donde yo estoy, Dios está conmigo. Hermano, Dios no es ajeno a lo que usted está pasando ahora. Dios no es ajeno a eso. Dios no se durmió. Dios no está como los profetas de Baal, que no escuchaban, que no, Él está atento. Y Él va a actuar. Nosotros no estamos solos. Nosotros no estamos solos. La vara y el cayado son el equipo con que cuenta el pastor para proteger a las ovejas en tales situaciones. David se consolaba con la presencia del Señor y con su protección prometida. Podríamos decir que la presencia del pastor no eliminó la presencia del mal, pero sí el temor. El mal está ahí, pero yo no temo porque tú estás conmigo. La presencia del pastor que está a nuestro lado no va a eliminar las malas circunstancias, hermanos. No la va a eliminar. Lo que va a eliminar es el temor, porque yo no estoy solo. Esas ovejas, hermano, de las que habla el Salmo 23, disfrutan de un gran pastor. Un pastor que les provee para que nada les falte, que le da descanso, que conforta sus almas, que la lleva por sendas justas y que en el valle de sombra de muerte no la deja sola, no se embala. Por último, él dice en el verso 5, tú preparas mesas, dice, aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis enemigos. Esta figura expresa la providencia de Dios. En cuanto a mesa, el alimento, el aceite para unción, un símbolo de regocijo, y la copa está rebosando, que representa abundancia. En este verso el escenario cambia de un valle de sombra de muerte a un banquete donde un espléndido anfitrión, que es Dios, ofrece una generosa recepción. Con estas imágenes el salmista se regocijó en la provisión del Señor. Y lo que le consolaba es que todo este banquete el Señor lo realizaba en presencia de sus angustiadores. Los angustiadores están ahí,
Pero en medio de la dificultad el Señor le ofrece un banquete. Tranquilo, yo estoy aquí. Prepárenle la mesa, siéntenlo, come. Hermano, no por él, es por quien le respalda a él. Por eso él dice, preparas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. A pesar del peligro inminente, el Señor era el que servía la mesa para él y proveía sus necesidades. El cuidado del anfitrión, así como su preocupación, no elimina la presencia de mis angustiadores, pero habilita la experiencia de la bondad y la generosidad de Dios aún en medio de esas dificultades. En la casa de Jehová moraré por largos días. El Salmo termina con una de las seguranzas más tranquilas de que disfrutaremos de la presencia del Señor por largos días, tanto en sus días aquí en la tierra como en el más allá. Estas ovejas no solamente disfrutan de un gran pastor, disfrutan de un gran cuidado, disfrutan de lugares de descanso, de almas refrescadas, de su presencia en medio de las dificultades. Estas ovejas disfrutan de un final por siempre junto al gran pastor. Hermanos, miren, en medio de las circunstancias en las que nosotros vivimos hoy, saber que el final de nosotros está por la eternidad con nuestro Dios es una paz tremenda. Hermanos, saber que esto aquí es pasajero y que esto es como neblina y que pronto nosotros estaremos para siempre con nuestro Señor es un gozo. Hermanos, saber que nuestro dolor va a acabar, que la pandemia va a acabar y que nosotros en algún momento estaremos con nuestro Dios es glorioso. Hermanos, saber que moraremos con Él, tanto aquí como fuera de aquí, estaremos junto a Él, es glorioso. Hermanos, no importa el valle de muerte en el que estemos, el Señor ha prometido cuidar sus ovejas. El Señor ha prometido dar lo necesario a sus ovejas. El Señor ha prometido dar descanso a sus ovejas. El Señor ha prometido estar siempre con sus ovejas. Y el Señor ha prometido estar siempre con sus ovejas. Pero ¿saben qué? Sus ovejas. Él dice que las conoce. Pero también dice que en aquel día le dirá a muchos, yo nunca os conocí. Yo nunca tuve una relación con ustedes. Apártense de mí. Por eso es que es bueno que nosotros analicemos nuestros corazones. Y nosotros podamos venir a la palabra de Dios y medir. Miren, le voy a poner un ejemplo. En Francia se encuentra lo que es el centro de unidad y medidas. Por ejemplo, si Percy tiene una regla que mide 3 pies y yo tengo una regla que mide 3 pies y la medimos y la regla de Percy es más grande que la mía, hay una que está equivocada. O es la de Percy o es la mía. ¿Saben qué hacemos? Hay que ir allá. Porque allá están los 3 pies como tiene que estar. Entonces Percy pone la de él y yo pongo la mía. Si la de él que es más grande no cabe y la mía sí, es la mía que tiene la razón. Para eso nosotros tenemos esas características de las ovejas del Señor. ¿Cómo luce una oveja del Señor? ¿Cómo luce un nacido de nuevo? Luce así, usted va y se mide. Y se mide. Y usted dice, pero yo soy una oveja, felicidades. Todas estas palabras son para usted. Dice, pero yo no soy una oveja, tiene la oportunidad en esta mañana de salir siendo una oveja del Señor. Si tú estás aquí en esta mañana y tú no conoces del Señor, déjame decirte que tú tienes al Señor de enemigo. Tú no disfrutas de una relación con Dios, por lo tanto, ni de su provisión, ni de su cuidado, de nada de eso, al contrario, de la ira del Señor. Pero tú puedes arreglar tu corazón esta mañana, tu situación y disfrutar de las bendiciones que disfrutan las ovejas del Señor. A los hermanos que se encuentran aquí, hermanos, analicemos nuestras vidas siempre a la luz de la palabra de Dios. Si realmente yo no soy una oveja del Señor, si realmente estoy actuando como una oveja del Señor, y si así es, hermanos, ¿saben qué? Apropiémonos de estas palabras en medio de ese valle de sombra de muerte que tal vez estemos pasando o vamos a pasar, estemos tranquilos en que el Señor está con nosotros. Hermanos, en nuestras necesidades, repitámonos en nuestra mente que nada nos ha de faltar. Hermanos, cuando nosotros no encontremos rumbo, pensemos, Él es mi pastor. ¿Y saben qué? Caigamos detrás de Él, porque solo Él sabe darnos a nosotros pastos frescos, llevarnos a buenas aguas, cuidarnos y en medio de las dificultades permanecer junto a nosotros. Nada nos faltará. Y no solamente eso, termina diciendo, el bien y la misericordia me van a seguir todos los días de mi vida. Y en la casa, ¿saben de quién? Del pastor
del versículo 1, y en la casa de mi pastor voy a morar por largos días. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tenemos el pastor de los pastores. Gracias, Dios, porque no hay alimento, Señor, que pongas en nuestras bocas que no sea de bien a nosotros. Gracias porque en medio del valle de sombra de muerte debemos estar tranquilos, no por nuestras fuerzas, sino porque tú estarás con nosotros. Porque tu vara y tu callado nos dan aliento, Señor, de que tú has de defendernos. De que en medio de la dificultad, Señor, tú preparas un banquete y pones tu mano en nuestros hombros diciendo tranquilo, porque yo estoy aquí contigo. Ayúdanos, Señor, en medio del mundo en que nos ha tocado vivir, Dios, a abordar tu palabra, no siempre viendo, Señor, lo que tú prometes, sino lo que tú esperas de nosotros. Ayúdanos, Señor, a no solamente clamar al gran pastor, sino vivir como ovejas que realmente muestran la vida del gran pastor a quien sirven, Señor. Ayúdanos a escucharte y a correr detrás de ti, Señor, porque solo allí encontramos pastos frescos, porque solo allí encontraremos descanso para nuestras almas por siempre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Señor les bendice, hermano.